Estaba confundido, es decir, nos faltan 2 unidades académicas, o sea, después de fisiología de la respiración viene la unidad académica que se llama fisiología del riñón, o sea, la parte renal. Y después viene la fisiología de la reproducción, que es la última unidad académica. Entonces, solamente para que no se confundan ustedes y piensen que ya vamos a terminar rápidamente. O sea, vamos a llevar todavía un tiempito porque hay que pasar todo riñón. Riñón es bien complicado, sobre todo la parte de equilibrio ácido básico. Entonces, hoy día vamos a comenzar esa unidad académica que es la parte de riñón. Ya con ustedes, que estamos una clase más adelantada que el grupo D, vamos a dar entonces la primera clase de riñón. Sin embargo, después a las 11:30 con el grupo D voy a dar todavía la última clase de fisiología de la respiración, que son las enfermedades que vimos con ustedes. La anterior clase, que era ama bronquial, enfisema pulmonar, atelectasia y todas las EPOC, ¿no? Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que ya ustedes han vuelto, seguramente han visto de nuevo en el video, porque el video ya ha sido subido y seguramente ustedes ya los han consultado también. Bueno, entonces en ese entendido vamos a comenzar rápidamente. Como les digo, el juego de diapositivas de esta primera clase de riñón son como 35 diapositivas, entonces bastante larga. Entonces, como siempre hacemos, para no hacerlo muy cansador, las unidades académicas, las clases, los temas, entonces lo vamos a dividir en dos también. Es decir, el riñón 1 va a tener, es decir, la parte de renal 1 va a tener renal 1A y renal 1B, por ejemplo, para que no se confundan después en la secuencia de los videos que se suben, ¿no? Lógicamente todo esto es hasta el día 1 de septiembre, ¿no? Porque el día 1 de septiembre ya ustedes van a hacer sus propios videos ahí en clase, ¿no? Pero de todas maneras, mientras demos clases virtuales, esa es la metodología. Muy bien. Entonces, vamos a ir. Aquí está. Compartir. Aquí estamos entonces la primera diapositiva de riñón. Riñón 1. Aquí está. Muy bien. Riñones y líquidos corporales. Entonces, fíjense que yo utilicé algunas diapositivas, una diapositiva sobre todo de riñón, cuando vimos la parte de medio interno, que era una diapositiva fantástica, mucho más claro de la que estaba en el tema de medio interno. Muy bien, pero les hablé ya también sobre la parte del equilibrio hídrico, o sea, cómo el cuerpo regula la entrada y la salida de líquidos. Y para tener una buena homeostasis, ¿qué era la homeostasis? La homeostasis se definía como el organismo dentro del límite fisiológico, es decir, controla su medio interno, o sea, no permite que haya grandes fluctuaciones del medio interno, o sea, la concentración de sodio, potasio, calcio, hidrógeno, etcétera, etcétera, anhídrido carbónico, todo. Muy bien, entonces vamos a ver esa parte de equilibrio hídrico. Entonces hay que hacer una operación aritmética, siendo que los ingresos diarios de agua deberán ser iguales a las pérdidas diarias de agua, como ustedes lo ven aquí en la diapositiva. Ya está con mi apuntador aquí para que no se pierda. Entonces, vamos a contabilizar los ingresos diarios de agua. 1. Ingestión de líquido como agua o formando parte de los alimentos. Pero cada vez que usted toma un líquido, o ya sea agua pura o cualquier otro líquido, más la digestión de sus alimentos, en el organismo se van a producir 2100 mililitros de agua por día. 2 litros, punto 1, o sea, 2 litros 100, que serían 2100 mililitros. Muy bien. El segundo elemento que hay que sumar es 2. Los líquidos sintetizados en el organismo como resultado de la oxidación de los hidratos de carbono. Entonces, el metabolismo de los hidratos de carbono, hay una fase de oxidación. Esa fase de oxidación, es decir, ese proceso químico de oxidación en el metabolismo de los hidratos de carbono, deja como residuo
200 mililitros más por día de agua. Entonces, si esos 2100 mililitros fruto de la ingestión y de la transformación del líquido del agua en los alimentos, que son 2100, le sumamos los 200 acá por la oxidación de los hidratos de carbono, tenemos que el ingreso total de agua es de 2300 mililitros por día, que está aquí en rojo. Fíjense, yo lo estoy marcando con mi apuntador. Muy bien, entonces eso es lo que entra, el total que entra. Vamos a ver las pérdidas diarias de agua, que está en el subtítulo aquí en amarillo. Las pérdidas entonces que vamos a contabilizar son de, perdón, son de 5 tipos. El primer valor es la pérdida insensible en la piel. O sea que normalmente durante las 24 horas del día tenemos una pérdida insensible a través de los poros de la piel de agua, o sea, vapor de agua, que es de 350 mililitros al día. Segundo, hay una pérdida insensible por el pulmón. O sea, cada vez que respiramos, cada vez que inspiramos, metemos aire, cada vez que expiramos, botamos el aire. Ahí también hay una pérdida insensible, pues no nos damos cuenta, ¿ya? De otros 350 mililitros al día. Tercer factor, el sudor. Si estamos, es decir, en estado de reposo, no estamos haciendo un ejercicio físico, etcétera, las pérdidas por el sudor llegan a 100 mililitros por día. En la materia fecal se pierden otros 100 mililitros por día y en la orina perdemos 1400 mililitros por día, casi 1,5 litros. Entonces, si sumamos todo eso, nos da exactamente 2300 miligramos. O sea, exactamente la misma cantidad de los ingresos. Entonces, en estas condiciones decimos que el paciente tiene una homeostasis perfecta. O sea, la entrada de los líquidos es la misma cantidad que la salida o pérdida diaria de los líquidos, 2300 mililitros. Vamos adelante. Muy bien, entonces este es el cuadro del millón que yo les dije que tuve que buscarlo aquí en riñón, que yo sabía que lo tenía, para demostrarles las concentraciones en el medio interno de los diferentes elementos de la sangre. Y entonces la diapositiva que teníamos en ese momento en medio interno era media confusa, es decir, no se entendía bien. Entonces yo acudí porque me acordaba que yo había elaborado esta diapositiva de riñón y esta es mucho más clara y más contundente. Entonces voy a poner nuevamente mi apuntador y hacerles recuerdo. Fíjense que aquí tenemos una figura geométrica que es un rectángulo, ¿la verdad? Este rectángulo, fíjense, está dividido en 4 compartimientos. Está dividido por una línea vertical, ya que se cruza con otra línea horizontal y va a determinar que existan 4 compartimientos. Entonces vamos a darle nombre y apellido a cada uno de los compartimientos, ¿ya? Primero le vamos a dar el nombre y apellido al compartimiento superior, que no es cuadrado, es rectangular. Fíjense, hemos dicho que la línea horizontal va a dividir ese rectángulo en 2 rectángulos menores, uno superior y otro inferior. Y la línea vertical va a dividir otros 2 rectángulos, es decir, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y en total tenemos 4 compartimientos. Pero ahorita yo me voy a referir al compartimiento rectangular superior, ¿ya? Ese compartimiento rectangular superior se refiere al espacio extracelular, ¿ya? Y en el otro rectángulo inferior corresponde al espacio intracelular, ¿ya? Perfecto, ahora vamos a caracterizar los otros 2 rectángulos verticales que están ahí, el de la izquierda y de la derecha. Entonces, fíjense que en el rectángulo de la izquierda, todo el rectángulo de la izquierda con sus 2 cuadrados, corresponde a los iones con carga positiva, que son los cationes. Y el otro rectángulo a mano derecha corresponde a los iones con carga negativa, que son los aniones.
Entonces, fíjense que ahí ya quedan bien configurados los 4 cuadrantes. Entonces vamos a hablar de los elementos que existen, la concentración de los elementos que existen en cada uno de los cuadrantes. Entonces vamos a ir al cuadrante de los cationes y más específicamente de los cationes en el líquido extracelular, que son los que están arriba. Y acá tenemos los cationes abajo que están en el líquido intracelular. Entonces, esa es la gran ventaja de este cuadro. Es decir, que nos da 4 compartimientos, es decir, de cationes y aniones en el líquido extracelular y 2 compartimientos de cationes y aniones en el líquido intracelular. Muy bien. Entonces vamos a ver cuál es la concentración de sodio. Ustedes saben que el ion sodio con carga positiva, que aquí está, Na positivo. Na viene de la palabra latina que es natrium. Natrium en latín es sodio. Por eso es que su fórmula es Na. Así como potasio en latín es kalium con K. Entonces su fórmula química es la letra K mayúscula. Bueno, muy bien. Entonces el sodio, fíjense que su concentración es el ion que tiene mayor concentración en el líquido extracelular. La concentración de sodio llega a 142 miliequivalentes por litro en el líquido extracelular. Ahora en el líquido intracelular, fíjense, está en 14 miliequivalentes por litro, el mismo sodio. Ahora vamos a ver otro ion, el potasio. Fíjense que el potasio es el ion con mayor concentración en el líquido intracelular. Acá, fíjense, acá dice intracelular, aquí está la expresión del catión, el catión potasio. ¿Cuánto es? Es 140 miliequivalentes por litro, pero en el líquido intracelular. El sodio era 142, pero en el extracelular. Entonces, el potasio es 140 en el líquido intracelular y solamente 4,2 en el extracelular. Después tenemos el calcio. El calcio en el extracelular es 1,3 miliequivalentes y el magnesio en el intracelular es 20 miliequivalentes. ¿Ya? Entonces acá cuando la concentración es mínima no nos dan la concentración en el intra o en el extra y solamente nos dan en uno de los dos donde es bastante importante. Por ejemplo aquí fíjense nos dio el calcio 1,3 en el extracelular pero ya no aparece en el intracelular. Solamente aparece el magnesio y de 20 miliequivalentes. Muy bien, entonces eso con relación a la concentración de los cationes. Ahora vamos a ver de los aniones. El anión más importante y más abundante en el líquido extracelular es el ion cloro. Aquí tenemos Cl, ion con carga negativa, es el ion cloro, 108 miliequivalentes por litro en el extra. En el intracelular solamente hay 4 miliequivalentes por litro de ion cloro. Después tenemos aquí, hay un conglomerado de fosfato, PO4 es el radical químico fosfato que se llama, P mayúscula, O mayúscula, y un 4 chiquitito abajo, entonces el fosfato, ion fosfato, y los aniones inorgánicos, todo eso juntos, los iones fosfato y otros aniones inorgánicos, dan una concentración de alrededor de 140 miliequivalentes por litro en el líquido intracelular. Después tenemos otro ion muy importante que lo vamos a ver después en la parte de fisiología ya lo hemos visto en la fisiología, en los soluciones tampón, soluciones Buffer, la vamos a ver bien en la parte de riñón, este ion bicarbonato. Muy bien, entonces el ion bicarbonato tiene 24 miliequivalentes por litro en el líquido extracelular y solamente 10 miliequivalentes por litro en el líquido intracelular. Y luego viene la proteína. Fíjense que las proteínas son bastante abundantes, ya se las da en gramos por litro. Por ejemplo, en el líquido extracelular, las proteínas constituyen 1,2 gramos por litro. Y en el líquido intracelular, que son mucho más abundantes todavía, las proteínas son 4 gramos por litro. ¿Ya? Entonces, ese es lo constituyente del líquido intra y extracelular que está bien explicado en este dibujo de 4 compartimientos.
sigamos, funciones múltiples de los riñones. Entonces, fíjense que la función renal es bien importante, es decir, y tiene 7 tipos de funciones. 3, 6, 7. Sí, la primera función de los riñones es la excreción de los productos metabólicos de desecho y sustancias químicas extrañas. Ustedes han visto que el riñón funciona como un filtro prácticamente. Filtra todas las sustancias de desecho y después las elimina con la orina. Entonces, esa es la primera función. Segunda función, regulación del equilibrio hídrico y electrolítico. Por eso le decimos, tenemos toda una clase donde vamos a ver equilibrio hídrico y vamos a ver el equilibrio electrolítico. Pero después vamos a tener una clase mucho más difícil que es la regulación del equilibrio ácido básico, que es puro químico. Bueno, segunda función, regulación del equilibrio hídrico y electrolítico. Tercero, regulación de la osmolalidad de los líquidos corporales. Es decir, la osmolalidad tiene que ver, es decir, con la parte de la ósmosis, el fenómeno físico de ósmosis. Cuarto, regulación del equilibrio ácido básico, que está aquí. Voy a ir siguiendo con mi apuntador, aquí en rojo. Regulación del equilibrio ácido básico. Quinto, regulación de la presión arterial. Si ustedes se recuerdan, cuando vimos circulatorio, había el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde juega un papel preponderante la renina, pues por eso se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y la renina qué? La renina es una enzima, es decir, es una hormona que se segrega ahí en la parte yuxtaglomerular de los riñones. Entonces, es un factor importantísimo. Regulación de la presión arterial. Sexto, secreción, metabolismo y excreción de las hormonas. Entonces, los riñones también juegan un papel definitivo en la secreción, metabolismo y excreción de las hormonas. Y por último, tenemos la función de la hormona importante, de la riñón importantísima, que es la gluconeogénesis. ¿Qué era la gluconeogénesis? Es la formación de glucosa a partir de otros elementos que no sean los hidratos de carbono. O sea, cuando el organismo, a través del riñón, transforma, o sea, produce, sintetiza glucosa a partir de metabolitos que no son los hidratos de carbono, porque normalmente la glucosa es un metabolito derivado del metabolismo de los hidratos de carbono. Pero hay momentos en la fisiología orgánica donde el organismo se ve obligado a sintetizar, es decir, glucosa a partir de otras moléculas que no sean derivadas de los hidratos de carbono. Entonces, ese proceso de elaborar glucosa a partir de otros elementos que no sea los derivados del metabolismo de los hidratos de carbono se llama gluconeogénesis. Ya. Muy bien, sigamos. Aquí tenemos entonces la primera excreción, vamos a ver la primera función que era excreción de productos metabólicos de desecho. Entonces tenemos 5 productos metabólicos de desecho que van a ser enumerados en forma cronológica aquí y en forma secuencial de los elementos que el riñón elimina. Primero, la urea. Es un producto derivado del metabolismo de los aminoácidos. O sea, cuando se metabolizan las proteínas, es decir, ciertos aminoácidos dejan como desecho la urea, y esa urea es eliminada por riñón. 2, creatinina, del metabolismo de la creatina de los músculos. Ustedes saben que la creatina, es decir, está en la fibra, es una proteína que está en la fibra muscular. Entonces, cuando se metaboliza esta creatina, deja como una sustancia de desecho la creatinina, que también se elimina por riñón. Tercero, ácido úrico, del metabolismo de los ácidos nucleicos. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos? ADN y ARN, o sea, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Bueno, desoxirribonucleico y el ribonucleico. Uno es ADN y otro es ARN, o ARN mensajero, ¿no? Entonces, del metabolismo de esos ácidos nucleicos
queda como sustancia de desecho el ácido úrico. Cuarto, bilirrubina. Ya hemos visto la bilirrubina, que es la encargada de producir la famosa ictericia, que se lo ve en la hepatitis, en la cirrosis, en muchos cuadros, ¿no? De problemas donde hay hemólisis de los glóbulos rojos. De la degradación de la hemoglobina. Cuando la hemoglobina se metaboliza, deja como residuo este pigmento biliar llamado bilirrubina, que se va a eliminar con la bilis, va a ir al hígado, después se va a reabsorber nuevamente en la sangre y va a salir por la orina. Y por último tenemos los metabolitos de algunas hormonas. Las hormonas también, las distintas hormonas cuando se metabolizan, dejan sus residuos, que son los metabolitos de la determinada hormona, y eso también se van a eliminar por riñón. Entonces esos son los 5 elementos de desecho que se eliminan por riñón: urea, creatinina, ácido úrico, bilirrubina y metabolitos de las hormonas. Sigamos. Aquí tenemos la segunda función: regulación y equilibrio hídrico y electrolítico. Para mantener la homeostasis, la excreción de agua y electrolitos debe equipararse exactamente al ingreso de los mismos. Si el ingreso supera a la excreción, aumentará la cantidad de esta sustancia en el cuerpo. Si el ingreso es menor que la excreción, disminuirá el contenido de esta sustancia en el organismo. Entonces aquí nos está explicando rápidamente en qué consiste la regulación del equilibrio hídrico, que lo que entra de agua tiene que ser igual a lo que sale. ¿Por qué? Porque si entra más agua de lo que sale, es decir, va a haber un encharcamiento de líquido dentro del pulmón, porque lo que entró fue mayor de lo que salió. Entonces ese encharcamiento puede llevar a muchas patologías, o sea, puede sobrecargar la bomba cardíaca, hasta llevarla a una falencia, aparecen los edemas, etcétera, ¿no? Y si al contrario, lo que entra es menor de lo que sale, ¿qué va a pasar? El paciente se deshidrata, pues. Está entrando poquito y está saliendo harto, es decir, está perdiendo y perdiendo líquido y va a llegar a un estado de deshidratación grave que va a ser insostenible. Por eso es que la regulación del equilibrio hídrico y electrolítico es súper importante para la homeostasis del organismo. Sigamos. Tercero, regulación de la presión arterial. Era lo que yo les decía, ¿no? Del sistema renina-angiotensina. Vamos a ver. Los riñones desempeñan un papel dominante en la regulación a largo plazo de la presión arterial mediante la excreción de cantidades variables de sodio y agua. Además, contribuyen a la regulación de la presión a corto plazo mediante la producción de sustancias como la renina, que da lugar a la formación de la angiotensina 2, que es una sustancia vasoactiva. Entonces aquí, ustedes sabiendo el mecanismo del sistema renina, angiotensina, aldosterona, entonces ya tienen también la comprensión de esta función del riñón, que es la regulación de la presión. Sigamos. Regulación del equilibrio ácido básico. Esta es una clase especial, como les digo, 1 o 2 clases, porque es larga, de la parte química, cómo se diagnostica la acidosis, la alcalosis metabólica, cuándo es metabólica, cuándo es respiratoria, etcétera, etcétera. Participan en la regulación del equilibrio ácido básico junto con los pulmones y los amortiguadores de los líquidos corporales mediante la excreción de ácidos como sulfúrico y fosfórico del metabolismo de las proteínas. Entonces, esto vamos a verlo ya detenidamente en todo un capítulo aparte, con 1 o 2 clases reservadas para este tema. Vamos a ver la formación de la orina, entonces. Entonces, las cantidades de orina, las cantidades en que las diferentes sustancias se secretan por la orina representan la suma de los siguientes 3 procesos. Entonces, para que salga el producto final por el meato uretral, que está en la punta del pene, o sea, para que salga por ahí el líquido ese llamado orina, tiene que coincidir 3 procesos. Primero, tiene que haber un proceso de filtración glomerular, que está en rojo. Segundo, tiene que haber un proceso de reabsorción tubular. Y tercero, hay otro proceso de secreción de sustancias de la sangre al interior de los túbulos renales. Entonces, fíjense que no es una cosa que
Es como un grifo que se abre ahí y va saliendo agua como al trochimochi sin ninguna regla o sin ningún proceso. No, la formación de la orina es todo un proceso complejo en que le interviene tres elementos. Primero, filtración, segundo, reabsorción y tercero, secreción. Y eso ya está plasmado, fíjense, vamos a ponerle con mi apuntador, en la fórmula que está aquí abajo. Entonces, usted puede calcular la excreción urinaria con esta fórmula. Es decir, la cantidad que se filtra de orina está como filtración, menos lo que se reabsorbe, o sea, reabsorción, más lo que se secreta, que es secreción. Entonces, eso al final le va a dar el producto final que se llama orina. Entonces, la fórmula es esa. La excreción urinaria está formada por filtración menos reabsorción más secreción. Muy bien, sigamos. Filtración glomerular. Vamos a ver el primer proceso. La formación de la orina comienza con la filtración glomerular de grandes cantidades de líquido a través de los capilares glomerulares a las cápsulas de Bowman. Los capilares glomerulares son relativamente impermeables a las proteínas, por lo que el líquido filtrado carece prácticamente de proteínas y de elementos celulares, incluidos los hematíes. Entonces, si ustedes se acuerdan de la anatomía del glomérulo, es decir, el glomérulo, es decir, vamos a verlo más adelante seguramente. Hay una arteriola aferente, hay como un rollo enmarañado, así como un bollo de tallarín. ¿Han visto el fideo? El fideo cuando usted lo cocina queda, bueno, queda suelto y todo medio enroscado, así, en bollo, ¿la verdad? Después ya cuando le pone el jugo, qué sé yo, ya se suelta un poco, ya usted lo puede separar, pero quedan así medio amontonados. Muy bien, el glomérulo tiene esa característica microscópica de ser como un elemento de fideos enrollados. Entonces viene la arteriola aferente, entra al glomérulo y después sale la sangre por la arteriola eferente. En ese proceso que atraviesa todo el glomérulo, ahí viene el proceso de filtración, porque la presión en la arteriola aferente es diferente de la presión en la arteriola eferente. Entonces eso hace que se filtre sangre, se filtre orina y caiga en la cápsula de Bowman. Después de la cápsula de Bowman ya va al tubo contorneado proximal, al tubo contorneado distal, a la asa de Henle, a los túbulos colectores medulares, a los túbulos colectores corticales, llega a la pelvis renal, de la pelvis pasa al uréter, del uréter va a la vejiga, de la vejiga va a la uretra y por fin sale por el meato uretral como orina. ¿La verdad? Ese es el camino, la secuencia que va a recorrer este líquido llamado orina. Ya, muy bien. Sigamos. Tasa de filtrado glomerular. Entonces, fíjense que aquí hay otra fórmula. ¿Cómo calculamos la tasa de filtrado glomerular? 1. La suma de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas a través de la membrana glomerular y que nos da la presión de filtración neta. Entonces, fíjense que aquí se incorpora un concepto que se llama presión de filtración neta, que está en amarillo. Ese valor vamos a tener que inferirlo ya de una fórmula que está abajo. ¿Ya? Entonces, pero ya sepamos que esta presión de filtración neta está compuesto por varias fuerzas. Aquí dice la suma de la fuerza hidrostática, o sea, presión hidrostática y presión coloidosmótica. ¿Qué es la presión hidrostática? Es esa presión que, por ejemplo, cuando usted toma la presión con el manguito aneroide del tensiómetro y lo insufla y le va apretando el brazo, eso es una presión hidrostática, ¿ya? Y la presión coloidosmótica es la presión que ejerce la proteína dentro del vaso sanguíneo, oponiéndose, evitando que, es decir, que salga el líquido de dentro del capilar hacia afuera,
Esa es presión coloidosmótica. Entonces es como un imán, como una atracción que tiene la proteína de no dejar que salga el líquido del capilar, del glomérulo en este caso, y se filtre a la cápsula de Bowman, ¿ya? Entonces, esas dos fuerzas medio antagónicas, porque la presión de hidrostática facilita la filtración, es decir, ayuda a filtrar, y la coloidosmótica retiene la filtración, se opone a esa filtración. Entonces, van a ver ustedes que en la fórmula, cuando despejemos esa fórmula, va a quedar bien patente y bien evidente ese antagonismo entre las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que se produce en el riñón. Muy bien, segundo, el cociente o coeficiente de filtración capilar glomerular, que está dado como KF. Esto es un número matemático ya que está calculado, que está como el chi cuadrado, como el ki cuadrado, etcétera, ¿no? Que ya es fijo y lo vamos a ver después. Entonces, el coeficiente de filtración capilar glomerular es KF, se abrevia, y está expresado matemáticamente. Entonces, quedamos que la fórmula final de la tasa de filtración glomerular, TFG, es de coeficiente de filtración glomerular, que ya vamos a ver su valor, multiplicado por la presión de filtración neta, esa famosa presión de filtración neta que está en amarillo. Pero esa presión de filtración neta es un conglomerado de fuerza que vamos a tener que despejarla nosotros en esta otra nueva diapositiva. Antes de eso, vamos a ver el resumen de las fuerzas que producen la filtración glomerular. Entonces, con mi apuntador, yo le voy a indicar perfectamente este diseño. Aquí, siga mi apuntador. Aquí tenemos la arteriola aferente. Aquí dice, fíjense, arteriola aferente. Aquí tenemos el glomérulo. Todo esto es glomérulo. Y aquí tenemos la arteriola eferente. Arteriola eferente. Y acá fíjense como una bandeja recibiendo todo ese filtrado glomerular. Esto es la cápsula de Bowman. Entonces los elementos acá del glomérulo, fíjense, arteriola aferente, glomérulo, arteriola eferente, cápsula de Bowman. Entonces vamos a ver las distintas presiones que existen en esos distintos sectores del glomérulo. Entonces, llega la sangre por la arteriola aferente al glomérulo, ¿ya? Y el momento que entra al glomérulo, la presión de esta sangre que entró por la arteriola aferente tiene una presión hidrostática que se llama presión hidrostática glomerular, que está en rojo, que es de 60 milímetros de mercurio. Y el sentido es, fíjense, el sentido tiene una flecha gruesa aquí, que va de dentro del glomérulo hacia la cápsula de Bowman. Quiere decir que favorece la filtración glomerular. Por eso es que le ponen este sentido, como diciendo, facilita la salida del líquido de aquí del glomérulo hacia la cápsula de Bowman. Y el valor es de 60 milímetros de mercurio. Todo esto tiene que saber. Entonces, repitiendo, la sangre llegó por la arteriola aferente, entró al glomérulo y lo hace con una presión hidrostática glomerular que está en rojo de 60 milímetros de mercurio. Esta presión hidrostática glomerular de 60 milímetros de mercurio tiene este sentido. Favorece la filtración. O sea, ayuda, facilita a que se filtre el líquido aquí de la sangre y caiga como componente ya inicial de la orina que va a pasar por todos esos túbulos que yo les he nombrado hasta llegar a la uretra y salir como orina. ¿Verdad? El primer paso es decir que la presión hidrostática glomerular de 60 milímetros de mercurio que facilita la filtración. Aquí dentro del glomérulo tenemos otra presión que es la coloidosmótica glomerular, que es dada por la proteína. Entonces aquí la sangre, está ahí la proteína de la sangre, pues la albúmina, la globulina, ¿no verdad? Todas esas que se oponen a la filtración, porque fíjense que la flechita tiene un sentido opuesto.
O sea, como no dejando salir el líquido de la sangre del glomérulo para que caiga filtrada acá en la cápsula de Bowman. Fíjense que el sentido es lo contrario. Entonces, esta presión de 32 milímetros de mercurio, que es la presión coloidosmótica glomerular, aquí dentro del glomérulo, es decir, se opone a la filtración. ¿Ya? Por eso es que la fórmula después vamos a ver que esta entra como restándole, con menos vamos a ver en la fórmula, porque la presión coloidosmótica glomerular, es decir, se opone a la filtración. Y luego tenemos aquí, fíjense, en la cápsula de Bowman, también hay dos presiones, ¿ya? Fíjense, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y la presión coloidosmótica. Pero ¿qué pasa? Presión coloidosmótica es igual a 0 en la cápsula de Bowman porque no hay proteína. Ya leímos nosotros en el parágrafo que no se filtran las proteínas en el riñón. Es decir, la membrana del glomérulo no deja filtrar las proteínas. Entonces las proteínas siempre quedan dentro del glomérulo, dentro de los capilares glomerulares. Entonces no se filtra nada de proteína. Y al no haber proteína aquí en la cápsula de Bowman, no puede haber esta otra presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman. Acá hay presión coloidosmótica glomerular, porque ahí está la proteína, 32 milímetros de mercurio. Y su sentido es en contra de la filtración. Acá también hay una presión, es decir, debería haber, si filtrara la proteína, debería haber una presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman. Pero como no filtra nada de proteína, no existen las proteínas aquí en el filtrado en la cápsula de Bowman, la presión coloidosmótica es 0. Y solamente existe esta presión que se llama presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que es de 18 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, toda esa parafernalia de cifra y de explicación que le estoy dando es para que ustedes entiendan lo que viene después y la interpretación de la fórmula, porque sin esta explicación ustedes no entenderían jamás esa fórmula del resumen de la filtración glomerular. Entonces, como habíamos dicho, la fórmula que nosotros en definitiva vamos a despejar, fíjense, es esta que está aquí al final, le voy a poner el apuntador, que es tasa de filtración glomerular, que es igual al coeficiente de filtración, que es 12,5, multiplicado por la presión de filtración neta. La presión de filtración neta, fíjense que aquí está ya despejada, está dada por los 60 milímetros de mercurio de la presión hidrostática glomerular, menos 18 milímetros de mercurio, que es la presión de la cápsula de Bowman, menos 32, que es la presión coloidosmótica glomerular, y el resultado va a dar más 10 milímetros de mercurio. Entonces yo les digo, a ver, dígame cuál es la fórmula de la presión de filtración neta, que es la que va a entrar aquí, fíjense, porque aquí dice solamente presión de filtración neta. Pero para que nosotros tengamos este valor de presión de filtración neta, que tiene que ser multiplicado por este valor, que es el coeficiente de filtración está dado, que es de 12,5, tenemos que saber el valor de esta presión de filtración neta, ¿ya? Que nos lo va a dar aquí, más 10 milímetros de mercurio. Pero ¿cómo llegamos a estos más 10 milímetros de mercurio, que son estos más 10? ¿Ya? Llegamos despejando, es decir, las variables que están aquí en esta otra fórmula que se llama presión de filtración neta. Es igual a la presión hidrostática glomerular, que es 60 milímetros de mercurio, menos la presión en la cápsula de Bowman, que es 18 milímetros de mercurio, menos la presión oncótica o coloidosmótica glomerular, que es 32 milímetros de mercurio. Entonces, si hacemos el cálculo ya aritmético aquí, 60 menos 18 menos 32, nos va a dar igual a 10 milímetros de mercurio. Entonces, estos 10 milímetros de mercurio es el valor de esto que está aquí en la tasa de filtración glomerular con el nombre de presión de filtración neta. Entonces, la tasa de filtración glomerular va a ser igual al coeficiente de filtración
que es 12,5, es fijo eso, es un indicador fijo, por la presión de filtración neta, que ya la hemos sacado aquí, que es de más 10 milímetros de mercurio. Entonces aquí, 12,5 por 10 igual 125 mililitros por minuto. Entonces, esto es lo que filtra el riñón en un minuto. 125 mililitros de líquido, es decir, salen de la sangre y son filtrados por el riñón en 60 segundos, en un minuto. Entonces, para eso nos sirve esta fórmula de tasa de filtración glomerular, para saber cuál es la cantidad que el riñón está filtrando en un minuto. ¿Ya? Entonces, para todo eso hay que hacer todos esos cálculos matemáticos que son complicados. Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí, porque hasta ahí ya la cabeza de ustedes debe estar humeando, ¿no es verdad? Y entonces la otra parte la vamos a ver en la próxima clase. Por lo tanto, esto va a figurar ahí como fisiología del riñón 1A. Y ya la otra mitad va a figurar como fisiología del riñón 1B. Muy bien, entonces vamos a compartir aquí pantalla y vamos a ver si tienen alguna... Recording stopped. Si tienen alguna preguntita ahí, alguna cosa que le haya quedado en el tintero, adelante.